Muy buenas noches, estimados colegas, a todos los presentes. Es la hora que tenemos su atención y es un momento importante para poder estar presentes y conocer una vez más temas importantes respecto a esto que es el área académica en materia procesal penal y más que todo en un tema tan importante como en este caso refiere la teoría del caso. Para ello, permítame saludar de manera inicial con nosotros presente el doctor Ramiro Carrillo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, muy claro, fuerte. Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Bien, doctor, una vez más, por supuesto, lo tenemos en este conversatorio. Para nosotros realmente es un invitado de lujo y en esta ocasión viene a traernos un tema de vital importancia, un asunto neurálgico en materia penal, toda vez de que como abogados litigantes es necesario que conozcamos y más que todo pongamos en práctica, ¿no? Desde cuándo comenzamos con la teoría del caso, en el desarrollo del proceso y en los alegatos finales, etcétera. Mi estimado doctor Ramiro Carrillo, tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la presentación. Es importante este tema, considero que es demasiado crucial e importante para todos los abogados, para todas las personas que amamos el derecho, conocer qué es, cómo vamos a enfocar la teoría del caso, la teoría del delito, es decir, el nervio central de lo que es un proceso penal. Bueno, inicialmente vemos en esta legislación que conocemos en materia penal, que es la gestión del conflicto jurídico penal. Vamos a analizar desde el punto de vista, para que se enfoquen los amigos, desde ese punto de vista práctico, pragmático, de lo que vivimos día a día en los tribunales, de lo que vivimos en cada caso con nuestros mismos clientes, para conocer cómo podemos salvar, ya sea como abogado de la víctima o como abogado del imputado o del acusado. Ustedes saben que en nuestra economía jurídica las partes siempre tratan de desarrollar un rol protagónico frente a la otra parte y frente al juez o al fiscal. Si es el abogado defensor del imputado, trata de lucirse, debe lucir sus conocimientos, no su persona, sus conocimientos, frente a las otras partes procesales. Entonces hay un conflicto de partes, no solamente de los clientes, ¿no? de la víctima y del agresor, sino también de conocimientos de los abogados. En un proceso penal, el eje central es el conocimiento crucial que tiene el profesional abogado. Por lo tanto, cuando hablamos de partes, hablamos en esta teoría pragmática del poder de gestión del profesional abogado, no tanto de los clientes como tal, ¿no? En un proceso penal, las partes, por regla general, deben construir, argumentar, fundamentar sus intereses, expectativas o pretensiones que tienen. En esta economía jurídica, lo que no hacemos es construir un interés a favor de nuestro cliente. Vamos a la casuística, vamos a simplemente improvisar a lo que nosotros queremos ir a una audiencia en lo general. ¿Por qué? Más actuamos, y lo vamos a ver al detenimiento, en forma reactiva, no proactiva como abogado. Es decir, si nos convocan para una audiencia de medidas cautelares, por el ejemplo más clásico, ¿a qué vamos? No vamos a desvirtuar el hecho como tal, sino vamos a oponernos a lo que va a decir el Ministerio Público. Y si estamos como abogado de la víctima, nos adherimos a lo que el Ministerio Público va a decir. Es decir, no somos proactivos desde el primer momento.
Hoy vamos a ver a qué se refiere este tema, ¿no es cierto? Es decir, el abogado debe saber construir, argumentar y fundamentar la teoría del caso, ¿no? En razón a sus intereses personales. El abogado tiene un interés netamente económico. Cuando demostremos conocimientos a nuestros clientes, obviamente también nos satisfacemos igual de la misma forma a nuestros clientes. Vamos a pelear en cualquier proceso penal contra el poder punitivo del Estado, que está manifestada en la organización judicial, en la MOP, etcétera, en diferentes disposiciones legales que está delegada al juez. Nuestra teoría, la teoría que nosotros empleemos, debemos llegar a convencer al juez o al tribunal de lo que queremos hacer. Pero vamos a ver que no todo es convencer. Se trata también de solucionar un conflicto de intereses. Es decir, se comete un hecho, ese hecho divide a dos partes, tanto a la víctima como al agresor. Ya existiendo ese conflicto de intereses, tenemos que tratar de convencer mi posición frente a la pretensión de la otra parte. En nuestra economía, y por la experiencia que tengo en procesos judiciales, lamentablemente los abogados tendemos a no contradecir el hecho. En una audiencia, en un proceso de violencia familiar, de violencia sexual, no desvirtuamos el hecho como tal. A lo que nosotros vamos a las audiencias, a todos los actos investigativos, simplemente es a asegurar, a negar la participación de nuestro cliente en ese hecho. En el caso de los imputados, en el caso de las víctimas, a asegurar la participación del agresor sexual en un hecho. Pero lo que nunca hemos podido realizar, y que los jueces tampoco entienden ese hecho, en el artículo 233, que dice la probabilidad de autoría, ¿no? Y los riesgos procesales para medidas cautelares. Pero en ningún momento nos dicen que nosotros, desde el primer momento, desde que tenemos el conocimiento del primer hecho, podemos llegar a contradecir el hecho mismo del cual se lo está imputando. Lo único que nosotros hacemos es negar que no hemos estado en ese lugar, o hacemos que, en estas palabras, podemos negar que no estaba nuestro cliente. Estas situaciones se las realiza, obviamente, con respeto a los derechos constitucionales, ¿no? Al bloque de constitucionalidad, a los derechos que las partes tienen y que son oponibles en sus intereses en forma general. Este bloque de constitucionalidad, ustedes lo conocen perfectamente y también lo han desarrollado ampliamente, se refiere a los derechos y garantías estipulados en la Constitución y en normas internacionales. ¿Cuáles son los intereses que tiene la víctima? Uno, esencialmente la víctima lo que quiere es que se imponga una sanción al responsable del delito. Es una pretensión punitiva, inexcusable. La víctima lo único que quiere es la sanción para el agresor. No importa cómo, cuánto o cómo se lo realice. El abogado de la víctima debe buscar esa pretensión punitiva. Dos, lo que busca la víctima es la reparación de daños y perjuicios que ha sufrido con el acto que ha hecho el agresor. Esta es una pretensión, obviamente va a un principio procesal, que es la pretensión resarcitoria o de reparación. Por lo tanto, debe constituirse en parte civil del proceso. En una anterior exposición les mencionaba que el denunciante, la víctima de un hecho, no debe simplemente ser denunciante, sino que debe ser parte del proceso como querellante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ser simplemente denunciante? Eso es una impericia de los abogados, porque no tienen lo que nosotros hoy estamos viendo, una teoría del caso. Entonces, como tienen temor a demostrar lo que se les está presentando en su oficina jurídica, simplemente se limitan a ver en forma silenciosa, lo que voy a explicar más adelante, como abogados monolíticos. Y
reactivos. Es decir, si el Ministerio Público señala 10 horas de audiencia de inspección técnica ocular, oponerse. Si señala peritaje, oponer. Es decir, llegar a simplemente causar o tratar de imponerse con algunos principios que lo vamos a desarrollar. Obviamente la víctima lo que va a pretender también es agravar el castigo, es decir, que no se le dé la pena mínima. Lo que quiere la víctima es la sanción máxima, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los intereses del presunto responsable o del autor de un hecho, ¿no? En primer lugar, hay dos estados generales, ¿no? Lo que uno quiere es su declaratoria de inocencia de todos los delitos que se la pueda atribuir. Esa es una pretensión que en materia procesal se lo llama de absolución. El abogado puede llegar a obtener estos elementos de inocencia con los elementos que los vamos a ver más adelante. Y en el peor de los casos, cuando no tenga la posibilidad de salir inocente, por lo menos recibir una sanción, una pena, una condena atenuada. Entonces, esto se llama pretensión de sanción atenuada, es un principio general. Ahora bien, a este punto también es importante remarcar salidas alternativas que ahora, en este tiempo de la pandemia, se están dando a los procedimientos abreviados, vulnera flagrantemente, y esas resoluciones de procedimiento abreviado son pues totalmente inconstitucionales en base a estos dos principios y en base a esta situación que tiene el Estado, que debe buscar una justicia reparativa, ¿no? ¿Qué busca el Estado? En primer lugar es restablecer la justicia, restablecer la paz social de manera general, mediante una política criminal que obviamente conocemos, y es otro tema de debate, política criminal como medida de restauración y de pacificación de intereses de la sociedad. Esta justicia debe llevar a una solución consensuada del conflicto. ¿Qué se refiere? ¿O a cuál es la base? De que si la víctima ha sido agredida, la víctima ha sufrido una lesión en sus derechos, debe ser reparada en imponer una sanción al agresor. Y la ley también de la misma forma dice que debe aplicarse el principio de oportunidad y de salidas alternativas al proceso, que en la actualidad, como les digo, están siendo mal utilizadas. ¿Quiénes han utilizado mal estos tres principios en una justicia reparativa? Considero que, sin menoscabar, sin menospreciar el trabajo del Estado, considero que han roto una política criminal de restauración hacia el delincuente, hacia la persona ofendida, inclusive hasta la víctima. Son pues los abogados de oficio, son los abogados que trabajan en el Ministerio de Justicia. Estos días estaba viendo en los reportes que emite el Ministerio de Justicia y señalaba que ellos se constituyen en los abogados del pueblo, cuando en realidad, imagínense, el Estado tiene la tuición de ejercer justicia mediante los jueces. Y es el mismo Estado que pelea contra el mismo Estado. Nos deja a nosotros, a los abogados, en la profesión libre, sin la oportunidad necesaria para actuar en defensa de las personas. Y esto debemos debatir nosotros como abogados. Rechazar, evidentemente, los profesionales abogados de SEDAVI, que están dados para personas que no tienen muchos recursos, pero no deberían llegar estos profesionales abogados hasta la emisión de sentencia, porque hay una contradicción, hay una pugna de participación de partes que deja en indefensión hacia los mismos agresores a los transgresores de una norma. Acto seguido, y de manera general, voy a señalar cuál es la estructura del proceso, de un proceso penal. Hay una instancia, la instancia el que juzga, es el juez y los tribunales que juzgan en base a una acusación.
¿no?, emitida por una acusación fiscal o una acusación particular. Una instancia que investiga, que es el Ministerio Público, que averigua y posteriormente acusa. Tanto el Ministerio Público como el acusador particular tienen la carga de la prueba, ¿no? El Código de Procedimiento Penal establece que el que acusa debe probar. La ley 1173, de la misma forma, no solamente debe probar el hecho que ha denunciado, sino también los riesgos procesales. Obviamente la víctima coadyuva con la investigación, pero la víctima como tal, ¿no?, dado los elementos necesarios. En la estructura del proceso penal acusatorio, la teoría debería haber incrementado que no solamente la víctima como tal, sino es como querellante, como parte en el proceso. La víctima simplemente, como lo ha establecido el Código de Procedimiento Penal, tiene la opción inclusive de participar en la última decisión que se tome respecto al caso y no aporta con mayores elementos. Ahí ha empezado la debilidad del profesional abogado. ¿Por qué? Y lo vamos a ver, lo voy a desarrollar, espero que me alcance el tiempo. Los abogados que son reactivos utilizan este término. La carga de la prueba es para quien acusa. Y se inmiscuyen, se ponen una especie de esfera en el sentido de decir que se aplica la presunción de inocencia a favor del imputado. Eso hace la defensa técnica. Se olvidan que el principio de presunción de la inocencia tiene tres fuentes, ¿no? Es como garantía, obviamente, el poder punitivo de la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial no pueden tratar como delincuente, como acusado de un hecho que se esté investigando. Esa es la garantía. Pero eso no significa que debemos dejar que nuestros defendidos continúen en indefensión jurídica provocada por su misma defensa técnica. Estas características se ven de la siguiente forma, ¿no? Bajo el anterior criterio hay una separación de funciones procesales. El fiscal investiga. El artículo 54 del Código de Procedimiento Penal dice que el juez no puede investigar ningún hecho que es una atribución y que tiene, y el que tiene esa facultad es el representante del Ministerio Público, que es la Fiscalía. El inicio del proceso penal, el segundo punto, la doctrina señala que es muy diferente, totalmente separado de la actividad propia del juez. El juez simplemente está llamado a cautelar que se cumplan los derechos constitucionales. A esto la doctrina ha llamado la imputación externa, porque el juez no es quien imputa, no es de manera general desde el primer momento que conoce, como nosotros llamamos el inicio de investigaciones hasta la emisión de la sentencia final. Y este principio, este aforismo está llamado como nemo iudex sine actor, es decir, el juez está fuera de los actores. Las audiencias, los procesos que conoce, los procesos que tienen a excluir pruebas o algunas cosas que conoce el juez, está motivado por otras situaciones en las cuales no puede emitir ningún criterio anticipado, ¿no? Ahora bien, el tercer punto es la carga de la prueba. Obviamente, el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal establece que corresponde al acusador fiscal y particular. Cuando hablo de acusador particular, estoy hablando del abogado de la víctima o a la víctima misma, quien debe probar el hecho que está denunciado. No puede simplemente limitarse a decir que el Ministerio Público actúe de forma oficiosa, porque él no tiene los elementos necesarios para hacer la presión de esta prueba. Otro de las características es que esencialmente está vigente el principio de contradicción, ¿no? La contradicción entre las partes adversas o enfrentadas que se manifiesta en todos los actos procesales que ambos tienen, ¿no? Inspecciones técnicas, careo de testigos, inclusive estar presentes en prueba anticipada, etcétera, tiene una
participación activa tanto en la víctima como el agresor. Va respetando, nuevamente reitero, derechos constitucionales, derechos humanos que están vigentes. Ahora bien, el quinto punto dice, debe señalarse la precisión y circunstanciado de la imputación y la inalterabilidad de su continencia objetiva. Esto es importante. En todas las imputaciones formales que los representantes del Ministerio Público o los fiscales emiten, señalan que esta imputación es provisional, que puede ser modificado en cualquier estado. Evidentemente, puede ser modificado, pero no el hecho. En la primera parte señalaba que las partes no llegamos a discutir el hecho mismo del cual se está investigando. Lo que discutimos es la participación de un delito. La norma o la doctrina establece que la imputación sí puede ser modificada. Puede ampliarse por un delito. Por ejemplo, puede empezar una denuncia por abuso sexual y en el proceso investigativo determinarse que ha sido una violación, ¿no? Entonces, que no solamente que ha habido acceso carnal. El hecho como tal no se sí la imputación. Ahí hablamos de la continencia objetiva, es decir, del hecho investigado. Ahora bien, en todo momento en esta economía procesal se conocen principios y garantías procesales, como son la oralidad, la inmediación, publicidad, contradicción y presunción de inocencia. En un proceso penal, el principio aplicable es como garantía. Nuevamente voy a reiterar, la garantía a la presunción de la inocencia no significa que el abogado de la defensa técnica no tenga que realizar ninguna actividad. Simplemente esa garantía beneficia al imputado o al acusado de que no se lo trate ya como un condenado mientras no tenga una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. La última parte es, y esto me ha adelantado un poco, dice no se descarta una defensa proactiva antes que reactiva. La actitud reactiva generalmente es utilizada bajo los términos de presunción de inocencia. No trata de disuadir los elementos probatorios, simplemente se dedica a contradecir los actos que realizan los abogados de la víctima o del Ministerio Público. A lo que se dedican es simplemente a impugnar, no a proponer, no a controvertir la prueba. Es decir, tienen una posición pacífica y estable, simplemente a no desarrollar ninguna actividad. Y esto tiene un fundamento de economía de conocimiento, economía de dinero. Obviamente que al cliente se le debe explicar que el procedimiento penal establece que la carga de la prueba es de quien acusa, pero también eso no limita el derecho de la defensa que tienen todas las partes. ¿Cuáles son las características del proceso penal? Uno, que todas las evidencias, todas las pruebas que pretendemos hacer valer, se la presenta ante el juez, quien no tiene conocimiento previo qué cosas se le está presentando, ¿no? En audiencia de medidas cautelares, en los casos de aprehendidos, de acción directa, la ley nos faculta a presentar en audiencia de medidas cautelares y exhibirlos en forma física. En el juicio oral, para la judicialización de todas las pruebas. Es decir, el juez está fuera de la presentación de las pruebas, salvo aquellas pruebas que han sido adelantadas o conformadas para el procedimiento de anticipo de prueba. El fiscal obviamente debe hacer la presentación de los testigos, interrogarlos, medir su situación jurídica. Por eso es que en el primer acto, la primera disposición que emite el fiscal, señala que debe tomarse la declaración testifical de los actores y de los testigos de un hecho que vienen guiado por una. Desde un primer momento, el acusador particular debe hacer la presentación de la misma forma de todos sus elementos probatorios respecto a los hechos, a las pruebas y a las pretensiones que tenemos o que estamos queriendo conseguir. Y obviamente
los alegatos que presentamos, tanto el alegato inicial y el alegato final, debe ser proactiva o reactiva. Uno, demostrando que somos inocentes, los otros demostrando la culpabilidad, o reactiva, negando todo, pero como estrategia, en situaciones extremas. Les decía que los jueces son inactivos. Son inactivos porque solo en determinadas situaciones está permitida su intervención. En el juicio oral, para interrogar al testigo cuando tengan alguna duda respecto al diferimiento de la atestación de los testigos, ¿no? Si no existe ninguna duda, los jueces no pueden o no manifiestan su voluntad de interrogar a los testigos. En ningún otro acto, de la misma forma, no pueden participar. En esta situación adversarial que tenemos, hay una división de funciones, de quién investiga y de quién decide. Ahora bien, el juez debe basar su decisión en base a las pruebas que hemos presentado. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la teoría del caso como una herramienta del abogado? Nuevamente señalo, todos los abogados, desde el primer momento que tenemos conocimiento de un hecho, no podemos presentarnos sin una teoría del caso. Algunos colegas me dirán, pero si en este momento me llaman para una cautelar, no puedo elaborar una teoría del caso. Sí elaboramos una teoría del caso preliminar, ¿no? Lo primero que hacemos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué elementos hay? El abogado, en primera instancia, lo que debe hacer es tener, si es por acción directa, el informe de acción directa, para conocer cuáles son los hechos que están motivados. En esa acción directa que prepara la policía, son los fundamentos y las bases por los cuales se va a llegar a sentenciar a nuestro cliente, al imputado. Esos hechos nunca van a modificarse. A eso se determina que la imputación basa sobre un solo hecho. Puede cambiar el tipo penal, pero el hecho como tal no. Entonces, por lo tanto, el abogado desde el primer momento debe presentar o debe realizar una teoría, aunque sea preliminar del caso. Respecto a la carga probatoria, voy a ser muy incisivo en este tema, ¿no? El abogado, ya sea del imputado, no puede ser silencioso, no puede ser un mero actor. La ley 1173, que ha modificado la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, lamentablemente rompe con la teoría del caso como doctrina como tal. Porque si ustedes se dan cuenta, o ustedes han leído, y en el seminario se han visto también, se ha escuchado, cuando el abogado no asiste a una audiencia, el abogado de cualquiera de las partes, lo primero que hace el tribunal es llamar a defensa pública, o a los defensores de oficio, a los abogados pro bono, aquellos abogados que están detrás de los jueces para que puedan atender al cliente y después pedir sus honorarios. Y esta parte rompe la defensa eficaz de la defensa, que también está tutelado en líneas jurisprudenciales. Dice, además, que el defensor no puede escudarse, que mi cliente, nuevamente digo, que el cliente que estamos defendiendo se presume su inocencia, porque no lo está utilizando doctrinalmente correctamente, ¿no? Porque es una garantía, es imputado o acusado, pero no está en calidad de sentencia. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este principio de la inocencia o de abstenerse de realizar algo? Que el tribunal va a tener la facultad de condenar o sentenciar o liberar al acusado con las pruebas que presente el fiscal y el acusador, dejándonos en indefensión jurídica. Yo creo que este es el momento en el cual, como decía en el anterior conversatorio, que los abogados dejemos de ser abogados como tal, sino llegamos a un siguiente nivel de ser investigadores y de que demostremos que la capa abogado no solamente es asistir a las audiencias de forma nominal, de forma monolítica, de dar fe a los actos de aquellos otros abogados que han tomado las previsiones, que lo vamos a ver en su momento.
decía, el silencio del abogado como estrategia sí puede ser posible hasta cierto y determinado lugar. ¿Por qué? El abogado puede reservarse por estrategia jurídica el hecho de utilizar la palabra en el momento preciso, pero el cliente debe conocer cuál es el momento preciso y oportuno de hacerlo. En algunas situaciones, y voy a ser muy franco y sincero, yo les decía a mis clientes, yo no voy a hablar en la etapa de la investigación, yo no voy a dar a conocer mis armas, porque hay un periodo de presentación de pruebas, y ahí voy a presentar pruebas y voy a demostrar ante el tribunal o ante el juez que tú eres inocente. Pero en la etapa investigativa, que la víctima haga lo que haga, no interesa, porque muchas de esas cosas no son importantes al proceso. Entonces no llego a demostrar por estrategia, pero sí empiezo a actuar en la presentación de mis pruebas y en el juicio. Estrategia jurídica en algunos casos, ¿no? Como abogados nos analizamos, estamos frente a frente. Y la lectura corporal, cuando el abogado es silencioso, son 3 situaciones con las cuales podemos calificar. 1, la falta de preparación. Lamentablemente, muchas universidades no preparan abogados litigantes, preparan abogados que simplemente se dedican a cosas muy pequeñas, ¿no? Elaboración de minutas, medidas cautelares, etcétera, ¿no? A cosas que el mismo público puede realizar. Y 2, que estemos improvisados, ¿no? La improvisación se nota en el modo de hablar, de expresar. Les decía que el abogado que conoce y que sabe tiene dominio del escenario, dominio de la audiencia. Cuando un abogado demuestra presencia, en primer lugar, en su forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de manejar inclusive elementos electrónicos como tablet, celular, laptop, que si son necesarios, demuestra que está preparado, ¿no? He visto algunos colegas, algunos fiscales que cargan sus libros, sentencias constitucionales. Entonces, esa persona sí está preparada. Entonces, el primer impacto que lanzamos, que tenemos una teoría del caso, es la presentación que nosotros hacemos en una audiencia. Es el primer elemento. Y 2, el tercer punto, cuando un abogado está callado, demuestra que tiene desconocimiento del tema. Y eso es lo peor, porque después nuestro cliente lo primero que hace es cambiarnos y decir, el abogado no me ha atendido bien, tal abogado es así. Entonces ya se hace una estigma sobre una mala preparación del profesional abogado. Considero que esta es una pelea de conocimiento entre colegas abogados. ¿Bajo qué temas? Ahora vamos a hacer una especie de mea culpa y vamos a analizar. Yo quisiera que ustedes, al momento de escuchar, vean cómo actuamos los abogados y cómo manejamos la teoría del caso en algunas circunstancias. La teoría del caso debe estar ineludiblemente unida a lo que nosotros conocemos como la teoría del delito. Lo voy a desarrollar más adelante. ¿Qué? Pero ¿cuál es uno de los mitos de la teoría del caso? Ustedes conocen algunos abogados, estoy muy seguro, aquellos en especial que están siempre en medios de comunicación, que utilizan la teoría del caso como una narración de una historia, donde presentan un personaje, la víctima, un escenario, elementos temporales, acción y sentimiento. Generalmente dicen, esa pobre señora que tiene 5 hijos ha sido violada o ha sido golpeada por su marido. Personajes, escenario, elementos temporales. Eso no es una teoría del caso. Eso parte de la imaginación del abogado. Entonces, esa imaginación no podemos transmitirlo a otro ente del derecho y conoce y sabe cuál es la esencia de la teoría del caso. Son los jueces y los fiscales.
aquellos abogados que utilizan los sentimientos en las audiencias utilizan una teoría del caso basada en una historia ficticia. En algunas audiencias donde los colegas dicen, esta es una madre de 3 hijos sacrificada, nos ponen en un escenario de tal forma que hasta en alguna oportunidad hemos escuchado que nos dicen, si usted fuera el padre de su hija, nos mete a los abogados. Entonces, esos colegas no hacen uso correcto de lo que es la teoría del caso. ¿Por qué? Vean el tercer punto que dice, la teoría del caso es la herramienta metodológica. Un teatro no puede ser una herramienta metodológica por excelencia que tiene las partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer una posición estratégica. Recuerden, construir, recolectar, depurar. Y obviamente exponemos en su debido momento. Esa debe ser nuestra posición. Construir, recolectar y depurar y exponer nuestra propia teoría. Ahora bien, en el caso tercer punto, en análisis de 3 niveles de análisis, ¿no? Uno en lo fáctico, jurídico y lo probatorio. Lo voy a desarrollar un poco más adelante, esos 3 puntos. Pero no se olviden que una teoría del caso tiene estas 3 niveles de análisis, ¿no? Esto, obviamente, este análisis general beneficia a la víctima, ¿no? Y también a nuestro cliente. Uno a la víctima y otro al imputado. Ya que al juez, cuando hacemos una relación fáctica, jurídica y probatoria de un hecho, damos una buena noción de preparación ante el juez o ante el tribunal. Hay algunos colegas que dicen que la teoría del caso solo se aplica en el juicio oral. Puede ser cierto, puede ser verdad, pero es debatido porque nuestra economía procesal lamentablemente no permite que todos los elementos probatorios, documentos, fotocopias, peritajes, ingresen al juicio oral. Voy a hablar específicamente del tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Cuando un comité cívico, un dirigente vecinal denuncia al alcalde por corrupción, no denuncia. Como tiene carga de prueba la fiscalía, no acciona. Cuando se lo conmina a presentar las pruebas, lo que hace es que, por ejemplo, piden los cheques de toda la gestión, todos los cheques que ha emitido el alcalde, de toda su gestión, desde que ha sido elegida hasta el último cheque. ¿Qué está demostrando por ahí? Y no puede decir que estoy preparando para el juicio oral, porque un hecho, dime el hecho y te diré el derecho. Entonces, ahí hay una mala percepción de la teoría del caso. En su momento voy a demostrar esa parte de decir, en su momento voy a demostrar, es que no tiene una teoría sólida del caso. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de utilizar esta teoría? Es que el abogado busca una sentencia benigna cuando no tiene esperanzas de llegar al juicio oral. Y se acogen, y aconseja obviamente, irse a salidas alternativas al proceso para evitar una sentencia mayor. Ahora bien, el concepto de teoría del caso es, la teoría del caso es una herramienta metodológica que permite a los abogados el contar con una estrategia o planificación desde el inicio del proceso penal, el cual les guiará en sus actuaciones procesales en diferentes etapas o fases del proceso punitivo, al permitirles la coherencia entre lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Ustedes ven al lado derecho de la presentación que en apariencia no tuviera pies o cabeza. Porque esta teoría lo que permite, la teoría del caso, es que sea modificable en la medida que vayan avanzando las investigaciones. Pero no modificable el hecho, sino las circunstancias y las atenuantes. Lo que estamos investigando llega a cambiar. Lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. ¿Cuáles son los niveles de análisis de la teoría del caso? Vamos a ver el análisis fáctico. Un abogado empieza a conocer el hecho cuando
o empieza a generar mentalmente un mapa conceptual mental cuando tiene conocimiento de un hecho que el cliente nos está realizando. Mientras nos van relatando el hecho ilícito, estoy hablando de nuestros eventuales clientes, inmediatamente vamos a generar, ya sea mentalmente o en forma escrita, una serie de actuaciones que podemos hacer preliminarmente, extrajudicialmente, en entrevistas y con la recolección de documentación que pueda probar la culpabilidad o la inocencia de nuestro cliente. ¿Cuáles son las proposiciones fácticas? Dice, conocer a detalle el suceso de la imputación formal. Es importante tener la imputación formal porque nos da el elemento sustancial que es el hecho. Ahora bien, hay un detalle muy importante en este tema. Los fiscales, por lo menos en algunas ciudades lo que he podido ver, es en la relación de los hechos lo que hacen es copiar la denuncia que ha presentado la víctima. Si lo ha hecho en forma oral, copiar todo lo que hace en forma. Y eso demuestra que el fiscal de materia no tiene estructurado un nivel de análisis respecto a una teoría del caso. Porque no subsume un hecho, no relata el parcializado de la víctima. Por eso dice, se debe identificar los hechos relevantes que permitan establecer la responsabilidad o no del imputado. Ustedes, colegas, han debido ver en las imputaciones que hasta el fiscal dice, señor, esta aseveración y no el imputado XX me dijo palabras irreproducibles como tanto. ¿Y dónde está esa secuencia de hechos? En la determinación. Ahora bien, se determina, dice, como tercer punto, la investigación, la búsqueda, identificación, análisis e interpretación de los hechos que se le imputan. Es decir, qué cosa es relevante en materia penal. No toda la información que nos lanzan nuestros clientes, como abogado, pero como víctima o como imputado, es relevante para el derecho. Ahí debemos hacer una separación. Si es violencia familiar, si es violencia física familiar, y generalmente ya incluyen asistencia familiar, incluyen separación de bienes, etcétera, ¿no? Piensen que en un solo proceso, algunos clientes piensan que en un solo proceso se puede solucionar todos los conflictos que tienen con la otra parte. Ahí el abogado, mientras se escucha, debe analizar en forma preliminar y separar qué cosas son relevantes al hecho que va a denunciar, ¿no? Y debe establecerse, dice, un lenguaje sencillo, ¿Cuáles son estos métodos para establecer los hechos? El acusador particular debe destruir esencialmente la presunción de inocencia del imputado. Es decir, bajo estas tres premisas. El imputado, dice, se encontraba en el lugar de hechos que se investiga. Hay que determinar el lugar, el día y el lugar que el imputado estaba ahí. Si se trata, por ejemplo, de la lesión contra los derechos a la vida, que la víctima falleció, dice, como consecuencia del acto realizado por el imputado. En violencia, podemos hablar en violencia familiar, que la víctima se encuentra totalmente lastimada y ofendida como consecuencia de las agresiones físicas del agresor, ¿no? Hay que establecer quién la víctima. Y voy a hacer un paréntesis en este punto, porque había una pregunta en la anterior sesión. Para establecer en temas de violencia familiar y que la víctima se encuentra totalmente lesionada psicológicamente, los peritos psicólogos deben presentar 7 tests de evaluación a las víctimas. No lo hacen, solamente presentan uno.
Entonces esos tests están incompletos. Y esos tests ustedes lo pueden encontrar en el manual de funciones de violencia psicológica, ¿no? Son tests simples. 3 de estos tests son llenados por las víctimas. Entonces no las juntan. Entonces los abogados, con la teoría del caso, podemos desvirtuar el hecho de la violencia. Ahora, si somos abogados de la víctima, tenemos que exigir a psicología que adjunten esto o el informe de estos 7 tests que están normados en el libro, ¿no? Luego, el tercer argumento dice, el argumento debe ser coherente y diferenciado entre ambos, no solo adherirse a la teoría de la fiscalía. En muchas audiencias, en muchos juicios orales, cuando presentan su acusación particular de las víctimas, lo único que dicen es: me adhiero en todo a lo manifestado y solicitado por el representante del Ministerio Público. Eso lamentablemente demuestra el desconocimiento, porque técnicamente se supone que el fiscal, a ser defensor del Estado, de los intereses del Estado, tiene otra teoría del caso, y el acusador particular tiene otra teoría del caso. Entonces no es lógico que se adhiera, porque el abogado particular no es parte del Estado. Ese es el primer síntoma. Si usted ve que el abogado de la víctima, del acusador particular, se adhiere a las pruebas, a la acusación fiscal, tiene ganado. Porque ese abogado no tiene conocimiento, no tiene estructurado una teoría del caso para defender a su cliente. Respecto a la defensa técnica, debe demostrar obviamente la inocencia de su cliente. Es decir, bajo estas premisas, el imputado no estuvo en el lugar de los hechos. Lo que les decía, lo único que nosotros hacemos es determinar que no es autor, pero no negamos el hecho. Nos tenemos que negar el hecho. El imputado estaba en otro lugar cuando ocurrió el hecho investigado. Es decir, desconocemos, desvirtuar el hecho mismo que se investiga. La inexistencia del móvil para la realización de la confesión. Es decir, debemos, cuando digo desvirtuar el móvil, estamos yendo al nervio central de la acusación fiscal y de la acusación particular. Respecto a la elaboración de este análisis de la teoría del caso, hay algunas recomendaciones realizadas de forma general. Uno dice desmenuzar los hechos. ¿Para qué? Cuando nuestro cliente nos transmite un ilícito penal, como víctima, como imputado, debemos hacer un mapeo general de qué cosas son relevantes y situarlos por orden de importancia. ¿Qué nos puede beneficiar y qué nos hace mella en nuestra teoría? Entonces, pero tampoco se puede caer en generalidades. Ustedes saben, conocen, que debemos aplicar una fórmula. Dime el hecho y te diré el derecho. Si se trata de homicidio, hablaremos de feminicidio. Si quieren nuestros clientes denunciar por feminicidio, adecuar el tipo penal al feminicidio. No por el hecho de que una mujer haya sido encontrada muerta en la calle, pues por feminicidio. Esa es una falta tremenda de desconocimiento a la teoría del caso, ¿no? Dice, no debe dejarse asentado nada, no debe presumirse nada, no debe sobreentenderse nada. Es decir, debemos responder estas preguntas: quién, qué, a quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y cuál es el resultado. Estructurarnos de tal forma que el hecho lo tengamos individualizado y determinado hasta lo mínimo. Ahora bien, también otro método práctico es, el segundo punto, es la acción. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Cuáles son las pruebas recolectadas? El modo de realización. ¿Cuáles son los móviles, las motivaciones que se ha hecho? ¿Y dónde notamos este aspecto para el abogado? En el informe de acción directa. Y si no fuera acción directa, en la denuncia que se está presentando. Entonces, como abogados de la víctima, debemos determinar acción, sujeto activo, sujeto pasivo, las pruebas, el modo de realización y cuál ha sido el modo, ¿no? ¿Por qué? No estamos dejando
ningún vacío, ningún hueco para que el otro abogado, si tiene la pericia necesaria, nos puede empezar a atacar. Entonces, el tercer punto dice presentar proposiciones fácticas en secuencia cronológica. Esto es importante porque si ha habido feminicidio, empezamos a decir desde el año 2002 ha empezado esta agresión, 2013 esto, 2004, 2007. Entonces determinamos el tipo penal de feminicidio. Si determinamos una denuncia por violencia familiar, bueno, ahora 13, el agresor empezó a beber, a las 14 empieza a llamar por teléfono, poniéndose cel. Es decir, desmenuzamos una secuencia de hechos que después debemos probar. Y lo importante, y que ningún tribunal toma en cuenta, ningún fiscal. Es decir, los abogados debemos desvirtuar eximentes de responsabilidad. Es decir, atenuantes que también deben ser tomados por la fiscalía, por la acusación particular, ¿no? Que le puede liberar a los investigados. Por ejemplo, locura temporal, minoridad, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. También otras recomendaciones, debemos tener una buena teoría del caso, porque también la otra parte, al ser abogado, también tiene su propia teoría del caso, y el nuestro debe ser mejor que lo otro. Debemos separar cuáles son aquellos hechos que son débiles de las fuentes, ¿no? Hacer una especie de foda dentro del caso que estamos conociendo. ¿Para qué? Para evitar que se nos haga un test de superposición. Esto significa que los elementos que he encontrado que me pueden beneficiar para la parte contraria pueden ser, los elementos probatorios que estoy proponiendo realizar, en vez de ayudarme, pueden perjudicarme, pero no perjudicarme como tal, sino que pueden ser utilizados por la parte contraria en mi contra. Entonces, ahí se llama el test de superposición. Un ejemplo en este aspecto es, por ejemplo, en violencia. Una mujer, les decía, de 35 años, con 2 hijos, puede denunciar violación. Entonces, el test de superposición, bajo este test de superposición, el otro abogado va a decir, pero ya tiene 2 hijos, está casada. Pues, ¿dónde hay violación? ¿No? Entonces, tengo que aplicar la teoría del enemigo. Es decir, ¿qué piensa mi parte contraria para que yo no pueda ser atacado con mis debilidades? Ahora bien, hay 2 fases en este aspecto. Uno es determinar la ley penal aplicable y la teoría jurídica a ser empleada en cada caso, ¿no? La ley penal aplicable nos referimos de que debe estar exenta de cualquier vicio de nulabilidad. Para el caso, por ejemplo, de los detenidos en esta época de cuarentena que han sido sometidos a procedimientos apropiados, reitero, la norma aplicable del 261 del Código Penal no es aplicable, ¿no? Y 2, ¿cuál es la teoría que voy a aplicar? Y esa teoría del delito que en Bolivia está aceptado es la tipicidad, anticuricidad, culpabilidad y punidad. Ahora bien, cuando seleccionamos la norma penal como teoría jurídica, deben utilizarse los siguientes aspectos. ¿Ustedes ven? Se debe observar el principio de legalidad y sus garantías, como la taxatividad y la prohibición de analogía. Es decir, dime el hecho y te diré el derecho. En temas de feminicidio. Voy a hacer una analogía. Antes de la cuarentena, en medios de comunicación ha circulado, por ejemplo, la violación grupal. Nuestra economía jurídica no reconoce la violación grupal. Entonces, ese término están utilizando como analogía a otras legislaciones que sí regulan la violación por varias personas. Nosotros debemos hablar de violación agravada, pero inclusive la policía presenta a los eventuales aprendidos por este tema, violación grupal. Sí. Escuchar hablar a un abogado o un abogado en términos fuera de la norma penal demuestra desconocimiento del tema. Debemos adecuarnos a lo que establece
y lo que está vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el penúltimo decreto supremo que la presidenta emite, regulando la libertad de expresión por un decreto supremo, ¿no? Regula la libertad de expresión cuando esto debe ser regulado por una ley. Entonces, demuestra que no tiene asesores constitucionalistas en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, ahí determinamos que también, qué tan buenos son los abogados, ¿no? Qué tan orgullosos se pueden sentir nuestros abogados si hablan, si nuestros abogados, nuestros representantes, si nosotros hablamos con propiedad y adecuando a la norma. La segunda, las reglas de aplicación espacial de la ley, es decir, lugar de ley, dicho, territorio, excepciones, principio de nacionalidad, se llama la justicia mundial, es decir, debemos determinar que el fiscal que investiga un hecho le corresponde por territorio, ¿no? Territorio y competencia, para que no estemos avanzando o no estamos preocupados en un incidente de nulidad posterior. Luego, que la ley la cual nos está procesando, hablamos de la temporalidad de la ley, esté vigente. Y como comentario, colegas, en temas de corrupción, por ejemplo, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en mi criterio, es una ley inconstitucional. Porque ustedes saben que la retroactividad de la norma es en materia laboral, en materia penal, en social, perdón. Pero no puede ser para estos temas específicos. La misma Constitución prohíbe esa situación. Entonces, para evitar nulidades posteriores o que puedan ser aducidos por las partes, empiezan los parches, las modificaciones y abrogaciones que van al Código Procesal. Y puede demostrar en este conversatorio de que el Ministerio Público, por negligencia, por no tener los fiscales de materia una teoría del caso, han modificado a su favor el Código de Procedimiento Penal. Y vamos a verlo ya casi al final de este tema, ¿no? Luego también se debe ver las reglas de aplicación personal en la ley penal, verificar la presencia de inmunidades, prerrogativas, pero lo esencial es la teoría jurídica que vamos a aplicar. Nuestra economía penal establece la última, la contemporánea, que es la tipicidad, culpabilidad y punibilidad. Y en la segunda fase, luego de haber hecho un análisis legal de todo, examinar los elementos de conducta punible, es decir, subsumir cada hecho a nuestros elementos de teoría jurídica seleccionados, ¿no? Reitero los niveles, la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. No, estos no son conceptuados en forma vertical, ¿no? Sino en forma horizontal. Primero ver la conducta, luego ver si esa conducta es típica, si es conducta típica, ver si es antijurídica y recién ver la culpabilidad y recién analizar una teoría del caso. Ahora bien, todo lo anteriormente mencionado tiene su sustento en este cuadro de preparación de la teoría del caso. Este es el nervio central, ¿no? El modelo base que se ha presentado en una convención internacional en México, donde debemos ver estos temas: la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En la conducta debemos ver en cada hecho la voluntad que ha tenido el autor, su exteriorización. Entonces vamos seleccionando. En la tipicidad tiene dos aspectos que lo vamos a analizar de la misma forma, de manera general: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva debemos ver quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es el bien jurídico protegido, la conducta típica, cuáles son los medios típicos, cuáles son los resultados típicos, la relación de causalidad
esto dice cuando no es por omisión, y ver qué es la imputación objetiva. Respecto a la objetiva, ver el dolo, si ha existido dolo o culpa, ¿no? Y la antijuricidad. Como cuarto punto, la culpabilidad, es decir, la capa pena o si el agresor tiene algún grado de imputabilidad, ¿no? Imputabilidad. 2, el conocimiento potencial de lo antijurídico de su actuar y exigibilidad de otra conducta. En la primera parte vemos lo malo, en la segunda parte y en la tarde, en una parte final, cuál es lo malo para la víctima, ¿no? Son las atenuantes. A ese análisis que hemos realizado de un hecho que se nos da a conocer, debemos agregar estos puntos, ¿no? Dice, formas de realización del tipo penal. ¿Desde cuándo el agresor ha hecho? Y esto se denomina como crimen, ¿no? ¿Cuáles han sido los actos preparatorios? Si ha habido tentativa. ¿Para qué? Para determinar en esta teoría del caso cuáles han sido las motivaciones que ha llegado o cuáles son la conducta desplegada por el agresor. Y vamos a analizar que esa conducta tiene otras implicancias que influyen a la pena, ¿no? Y la autoría y participación. Generalmente en nuestra legislación hablan del autor directo, mediato, o coautores, partícipe, instigador, cómplice, primario, secundario. Lamentablemente el Ministerio Público no hace diferencia de quiénes son los autores, pero lo vamos a analizar. Utiliza el Ministerio Público una teoría de hace muchos años atrás que ha sido debatida totalmente, una teoría alemana. Dice que si son 5 los imputados, los 5 son autores de un hecho, ¿no? Esa ya es la total administración a la normativa actual. ¿Cómo determinamos los eximentes y agravantes de un hecho? 1. La teoría modificatoria de la responsabilidad penal. Debemos ver las atenuantes, genéricos, específicos o si son mixtos. En esta teoría de casos vamos a ver también los agravantes. Estos agravantes pueden ser genéricos, específicos o mixtos, que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Pero de manera general vemos el punto 2, la teoría de eximentes de responsabilidad penal, aquellos que eliminan la conducta del autor, es decir, fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, estados de inconsciencia. El punto 2, aquellos que eliminan la tipicidad, el error de tipo o el acuerdo o conciliación. El tercero, aquellos que eliminan la antijuricidad, legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio legítimo de un derecho, cumplimiento de un deber. El cuarto punto, aquellos que eliminan la culpabilidad. El imputado puede tener una anomalía psíquica, un trastorno mental transitorio o puede ser un menor de edad. También la error de prohibición invencible, error de comprensión culturalmente invencible, inexigibilidad, en los casos de estado de necesidad exculpante, obediencia jerárquica o medio insuperable. Cuando llenamos este formulario, sí, no, vemos al final un resultado final que nos puede llevar a determinar qué tan sustentable es nuestra denuncia penal, ¿no? El abogado, defensor o acusador, debe analizar todos estos puntos a fin de establecer su estrategia para acusar o sacar libre al acusado o al imputado. Vamos a ver un ejemplo para determinar el sujeto activo. Dice Juan, el 20 de marzo del 2010 ingresó a la discoteca C. Juan es empujado por X. Juan tuvo un altercado con la víctima X. Juan rompe una botella de cerveza. Juan con la botella de cerveza le produce un corte profundo en el cuello de la víctima. Ahí está la primera parte que hemos visto en el anterior cuadro para determinar al sujeto activo. Si todo es positivo, tenemos un sujeto activo. ¿Cómo determinamos al sujeto pasivo? X
el 20 de marzo del 2010 ingresó a la discoteca C. Ya vio el sujeto pasivo. X en aquella discoteca tuvo un altercado con Juan. X, a raíz del altercado recibe un corte profundo por parte de Juan en su cuello mediante un pico de botella de cerveza. X fallece desangrado. Para determinar el dolo, inciso C, Juan, el 20 de marzo de 2010, ingresó a la discoteca C. Juan es empujado por X. Juan tuvo un altercado con X. Juan rompe una botella de cerveza. Juan, con el pico de la botella, le realiza un corte profundo en el cuello de X. Para determinar la imputabilidad, Juan tiene 28 años de edad. Juan es arquitecto. Juan aún no había consumido licor cuando estuvo en la discoteca. Si ustedes se dan cuenta, un hecho tan simple lo hemos desmenuzado para determinar los sujetos, para determinar el dolo y para determinar que Juan no utilice algún argumento como eximente de responsabilidad. Este más o menos es el análisis que se debe realizar para una teoría del caso. ¿Cuáles son los elementos que debemos usar en una teoría del caso? Señala que se debe organizar las pruebas de tal forma que apoye una teoría emprendida. En aquellos puntos, en el anterior cuadro que hemos visto, si tenemos alguna duda o nuestros resultados salen, ahí debemos empezar a organizar nuestras pruebas. La doctrina, Solzhenitsyn señala, el análisis probatorio consiste en establecer las evidencias o material probatorio que corroboren la existencia de aquellas proposiciones fácticas que configuran o descartan los elementos de la teoría del delito seleccionado. ¿No? A esto se llama como sustrato evidencial del caso. Nosotros, prueba material. Testigos, documentos privados, documentos públicos, materiales, prueba material, etcétera, inspección técnica ocular, requerimientos fiscales, informes, es decir, testigos, careos. Pero cuando solicitamos un elemento probatorio, debe ir a atacar algún punto negativo o confirmar un punto a nuestro favor. No puede irse a la ambigüedad. Ahí debe estar dirigido. Los requerimientos fiscales deben de especificar claramente si solicitamos, por ejemplo, el número de teléfono del agresor. ¿Qué queremos probar al pedir el número de teléfono ante el ATT del agresor? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tratamos de demostrar? Porque si el fiscal no tiene ese elemento, obviamente nos va a rechazar, ¿no? El contenido debe ser implícito y explícito. Es decir, debe confirmar la hipótesis que hemos desarrollado. A efectos, mira, el elemento esencial de este elemento, de esta parte del sustrato evidencial del caso, es eliminar la historia que puede estar preparando la otra parte. Eliminar su teoría del caso. Atacar sobre nuestras debilidades esencialmente y luego sobre nuestras fortalezas. ¿Cómo se clasifica los medios probatorios? Por su naturaleza, nuestra legislación, la máxima prueba son los testigos, ¿no? Pero como prueba principal, aquellos testigos que han sido presenciales, no los accesorios que vamos a ver después, ¿no? Los peritos. Y es importante la declaración de los testigos, aquellos que han sido identificados, si es una acción directa, en el formulario de acción directa. Ellos son principales. Pero si no han sido identificados en el formulario de acción directa como los testigos del hecho, llegan a ser simplemente accesorios a la declaración. Y deben ser tratados en esa forma. La prueba documental en cualquier soporte para aquellos delitos que tengamos que demostrar alguna situación, ¿no? Y la prueba material o real, que son aquellos objetos con los cuales se ha cometido el ilícito penal. Y me retrotraigo hace
varios cuadros cuando decía que es importante la acción directa en el formulario de acción directa. Porque en la acción directa, técnicamente, se ha llegado a recoger los elementos probatorios. Si es un asesinato, un cuchillo, un arma de fuego, una piedra, etc., ¿no? Y esos elementos recolectados por los funcionarios públicos que han recolectado la prueba se constituyen en prueba plena, en primera prueba, llamaremos de esta forma, para condenar al imputado. Pero si en esa acción directa no consta ninguna de estas pruebas, entonces estamos hablando de un hecho ilícito investigado totalmente anormal y cuestionable, y parte de nuestra teoría del caso. Cuando se realiza la denuncia mediante memorial, de forma oral o escrita, ante la Fiscalía, debe determinarse dónde se encuentran estos elementos probatorios, ¿no? ¿Cómo se los ha obtenido? Debe probarse la licitud. Nosotros, como abogados del imputado, debemos desvirtuar que se ha obtenido en forma ilícita. Por ejemplo, los certificados médicos forenses que son obtenidos después de 2 días de un hecho, de una agresión física, generan dudas razonables. ¿Por qué? Han transcurrido 48 horas donde la supuesta víctima puede haber sido agredida nuevamente por terceras personas e inculpar a nuestro cliente, por ejemplo. Entonces ya se genera dudas razonables respecto. Y si se presentara, podemos presentar una nueva valoración pericial, que el perito amplíe sus informes, en los cuales emite sus días de discapacidad. Entonces, seleccionamos por su naturaleza aquellos que son importantes y las demostrativas. Es decir, aquellas pruebas, por ejemplo, que los vecinos que han visto, que estaban gritando, que han visto que 110 ha llegado y se lo ha llevado al agresor, esos no son importantes, no tienen la naturaleza propiamente dicha, no son indirectas. O circunstanciales, por ejemplo, las pruebas que se recolectan, los videos que muchas de las personas filman de un hecho ilícito, ¿no? O el testimonio de personas que no han participado en un acto investigativo propiamente. Ahora bien, tenemos que saber diferenciar qué son actos de investigación y actos de prueba. Los actos de investigación se los realiza en toda la etapa investigativa, de manera general. Y los actos de prueba son aquellos que se absuelven en juicio oral. Los actos de investigación no generan responsabilidad ni generan una pena para el imputado. Hay una concepción de decir, voy a demostrar al fiscal, el fiscal no juzga, señor. El que juzga como acto de prueba es el juez, ¿no? ¿Qué es un acto de investigación? Los actos de investigación tienen como objetivo indagar la existencia de un hecho calificado como delictuoso, nada más. Es el borrador del fiscal, en otras palabras, ¿no? Estos actos de investigación, por ser preparativos, se realizan con anterioridad al juzgamiento. Los actos de investigación están sujetos al principio de contradicción. Evidentemente, la declaración de un testigo del hecho ante la fiscalía, ante el investigador, por no haber sido tomada su declaración bajo juramento o en contradicción, bajo el principio de contradicción, en presencia de la otra parte y de su abogado, no tiene valor legal como tal, sino que eso debe ser llevado al juicio oral, ¿no? Todos los actos de investigación, por regla general, sustentan la acusación que realiza el fiscal. Ahora bien, en este aspecto, en muchas ocasiones he visto en juicios orales que presentan como medio probatorio el informe de los investigadores. Eso, señores, no es prueba. Ahí debemos regular nuestra teoría del caso. El informe del fiscal, el investigador depende del fiscal. Como el fiscal no puede estar en todo lado, tiene su brazo operativo,
su apoyo logístico, que es el investigador. Y ese es un documento interno que el fiscal debe saberlo traducir en un documento oficial. Pero no puede ser presentado como un documento probatorio, porque es un informe interno que se realiza el investigador. ¿Cuáles son los actos de prueba? Los actos de prueba tienen como finalidad acreditar pretensiones. Recuerden, el primer gráfico decía que voy a empezar a construir una teoría con mi pretensión, ¿no? A través de proposiciones afirmativas. Esto es legal, esto ha sido lícitamente obtenido. Este tiene su sustento legal en esta prueba tiene sustento legal en estos hechos. Esa es una teoría que hemos empezado a elaborar desde que conocemos el caso. Los actos de prueba se realizan dentro del juicio oral. La excepción a la absolución, a la judicialización de las pruebas es la prueba anticipada, ¿no? Ya por las razones que ustedes conocen. La prueba, una vez judicializada, es decir, es sometida al principio de contradicción. Para eso, el profesional abogado debe tener el suficiente conocimiento para determinar si es pertinente o no es pertinente. Analizar o generarse una especie de teoría del caso del enemigo. ¿Qué va a querer demostrar para poder desvirtuar esos elementos de prueba? Sustentan la decisión del juez. Esta es una tablita que se prepara para realizar, la construcción de una teoría del caso. En el primer elemento, en la primera columna, están los hechos. Ahí se relatan, ahí se describen todas nuestras proposiciones. Es decir, si es feminicidio, empezar a hablar. ¿Quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo? ¿No? Empezamos a desarrollar las proposiciones fácticas. En el segundo aspecto, aplicamos o desmenuzamos qué teoría jurídica vamos a aplicar para demostrar un hecho, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los elementos del delito, atenuantes, agravantes, eximentes, etcétera, ¿no? Ver una teoría jurídica que vamos a analizar o que se va a analizar para demostrar un hecho. Entonces, la tercera columna es la subsunción de los hechos en cada uno de los elementos de la teoría jurídica empleada. Ahí dice, cada elemento que configura o descarta algún elemento de la teoría jurídica seleccionada descansa en varias proposiciones fácticas. Es decir, en esta columna, en otras palabras más sencillas, más coloquiales, empezamos a analizar qué puede destruir nuestro hecho. Analizamos como el abogado en la parte contraria, ¿no? Ver nuestra debilidad. Y la última columna, las pruebas o evidencias. A eso se refiere que es el material probatorio que permite establecer la veracidad de los hechos. ¿Con cómo y con qué vamos a probar un hecho? Analizando si conviene o no conviene y analizando como el enemigo. Entonces, la doctrina establece, la técnica procesal establece que si decimos un hecho, debemos probar con dos medios probatorios, con dos evidencias, para que sea sustentable. Uno puede ser cuestionado, pero el otro puede mantenerse incúlmine en el hecho que hemos visto. Al respecto, la característica para elaborar una teoría del caso es que debe ser sencilla, comprensible, debe guardar una relación lógica de hechos basados en la experiencia de cada profesional, debe ser creíble, ¿no? Cada hecho presentado con el medio probatorio debe explicarse, debe probarse por sí mismo, no debe necesitar nuestra locución en un 100% para querer demostrar que el sol es una luna, por ejemplo, ¿no? Debe ser creíble, basado en la experiencia. Debe tener el respaldo suficiente en forma jurídica. Es decir, que debe basarse al principio de legalidad. Es decir, que deben ser obtenidos en forma lícita, basados en doctrina y en jurisprudencia.
para que la aplicación del artículo 170 y 171 del Código de Procedimiento Penal en la valoración de la prueba no sea tachado como ilegítimo y que vulnere derechos y garantías constitucionales. Una teoría del caso también debe ser flexible. ¿Por qué es flexible? Recuerdan que en un cuadro les decía es un redondo, es flexible, porque en base a lo que vayamos investigando, nuestra teoría del caso, el cuadro anterior, puede ir variando en los hechos que vamos a ver, en las pruebas que vamos a demostrar un hecho. ¿Cuál es la utilidad de tener una teoría del caso? Es realizar un análisis estratégico del hecho que se nos ha presentado. Apenas nuestro cliente nos empieza a relatar la noticia criminal, lo que llamamos el hecho ilícito, empezamos a elaborar inicialmente, mentalmente puede ser, una estrategia de defensa o de ataque. Luego, el siguiente elemento es ordenar y clasificar la información del caso. Respecto a la corrupción, a los delitos de corrupción, como les decía, muchos abogados, muchos colegas, lamentablemente lo que más piden es fotocopias legalizadas de los cheques de cada gente. ¿Qué van a demostrar con esto? Eso, ordenando y clasificando, no sirve, porque son otros los elementos que demuestran un acto de corrupción, no son los cheques que se han girado. Por ejemplo, hablando de ese tema de corrupción, se puede demostrar que el municipio al cual estamos cuestionando no tiene reglamentos específicos. Cada municipio debe tener 7 reglamentos específicos. Si no tiene, principios de responsabilidad. En los reglamentos específicos está cómo nombramos al personal, el RPA, el RPC, o también hay un reglamento específico de crédito público, por ejemplo, y ahí se determina quiénes son los responsables para emitir un cheque, útiles y pertinentes antes de hacer. Pero ¿cómo voy a demostrar con la emisión de 1000 cheques? ¿En qué momento voy a seleccionar esa información? Entonces es totalmente incoherente en algunas proposiciones. O por ejemplo lo que les decía, que en un ilícito penal, violencia familiar, que se realiza la reconstrucción, va a demostrar si es pertinente o no. Entonces, el tercer punto va a eso, ¿no? Adecuar los hechos al tipo penal, el cual servirá para defender la tesis. Luego, determinar qué es lo que esperamos de la investigación. En casos de corrupción, por ejemplo, 1000 cheques no sirven, irá 2 o 3 al juicio oral. Entonces, estamos cansando y saturando el Ministerio Público. Y luego, obviamente, vamos a hacer selección de la evidencia o de las pruebas relevantes. El Ministerio Público puede tener 5, 7, 10 carpetas. Pero a juicio oral, colegas, solamente va 10 hojas, 15 hojas. El fiscal en su teoría del caso ve como relevantes simplemente 2 o 3 pruebas. Eso no es porque se haya vendido a la otra parte, posiblemente, no también. Pero lo que hace es analizar su teoría del caso, cómo va a demostrar el hecho. Por eso es que decía que el abogado o el acusador particular de la víctima es totalmente ridículo que vea que se adhiera al planteamiento del Ministerio Público. Si es la víctima, en caso de corrupción, por ejemplo, debe elaborar su teoría del caso pidiendo que vayan los 1000 cheques, pero demostrando cuál es la prueba relevante. ¿Por qué es relevante haber sobre 5000 cheques? ¿Por qué es relevante, por ejemplo, el informe de policía? Si fuera necesario. No, pero si no, inmediatamente en la judicialización rechazamos el prueba. Obviamente, la teoría del caso sirve para determinar las debilidades que tenemos al llevar este proceso. También sirve para identificar las debilidades de la parte contraria. Es decir, estamos planeando una guerra avanzada, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la teoría del caso? Por favor, ya estamos por acabar, me dicen para que pueda parar y podamos reconectar. ¿Bien?
¿Cuál es la estructura? La doctrina establece que hay 4 temas, ¿no?, que permiten un diseño coherente y adecuado de la teoría del caso. 1, la constructiva, expositiva, recolectiva y depurativa. En la fase constructiva de la teoría del caso es la hipótesis inicial que tenemos al conocer un hecho ilícito como profesionales abogados. Es decir, al primer momento que el abogado obtiene conocimiento de un hecho ilícito. La hipótesis inicial puede ir variando en la forma en que vaya desarrollándose el proceso penal. Ahora bien, ¿por qué llamamos fase constructiva de la teoría del caso? Porque es una construcción del hecho. Construir. El primer elemento que decía es que se construye, ¿no? Se selecciona la teoría jurídica. En materia doctrinal existen y están reconocidos 4 teorías jurídicas. Al respecto, cada asesor de experiencia puede seleccionar una de ellas. Se debe identificar las pruebas o los indicios a cada hecho desmenuzado bajo el cuadro que les he presentado para determinar cuál es nuestra debilidad o nuestra fortaleza. Ahora bien, ¿cuál es el primer elemento que utilizamos? Y eso está en el 5º punto, ¿no? Los materiales a ser utilizados por los abogados para una hipótesis inicial es la información presentada por la denuncia o el informe policial llamada acción directa, ¿no? Y también el otro elemento es el resultado de los actos de investigación como consecuencia de las diligencias preliminares. Esos dos informes son esenciales para empezar firmemente nuestra teoría del caso. Ahora bien, en la anterior exposición señalaba que es importante hacer conocer a los clientes, no perder los clientes como abogados, porque hay que hacerles conocer cuál es nuestra teoría del caso. No todo, pero sí una parte, para que ellos tengan la seguridad de seguir con nosotros. Y no estemos vendiendo y ofreciendo en forma gratuita o en forma muy económicamente muy baja una teoría elaborada desde el principio. Explicar al cliente que desde el primer momento que hemos conocido un hecho, hemos estructurado una teoría para beneficiar. Cuando no explicamos al cliente cuál es la teoría que vamos a seguir, obviamente ellos sienten inseguridad y van empezando a cambiar de abogado. Y cada abogado empieza a generar una teoría. Y estas, entre varias teorías, van menospreciando la actividad y el trabajo del anterior colega. Y ahí entre nosotros vamos un poco desmereciendo la profesión del abogado, de la profesión del abogacía. Entonces es importante hacer conocer al cliente, no en su totalidad, pero sí ver nuestras fortalezas. En el último punto dice, el Ministerio Público basa su investigación para la recolección de testigos, pruebas, etc. Puede ampliar el ilícito penal, pero no amplía el hecho investigado. Con la teoría del caso, lo que ya proponemos hacer es o bien confirmar el hecho como víctimas o destruir el hecho como imputados, como abogados imputados. Ahora, también la defensa no solamente debe basarse en la presentación de memoriales, también debe basarse en una actuación proactiva, ¿no? ¿Cómo realizamos esta fase de construir una teoría del caso? Siendo el Ministerio Público el director de la investigación, debe ejercer su dirección a través, dice la doctrina, de un plan de investigación o averiguación. Lo mismo debe presentar la acusación particular. Aquí en la ciudad de La Paz, pedido mediante control jurisdiccional que el fiscal me dé a conocer cuál es su teoría del caso. ¿Por qué? En los elaborado mi teoría del caso, los fiscales, ya sea porque el abogado no les cae bien, que no les llevamos sus presentes, sus regalos, sus dádivas, nos empiezan a rechazar los memoriales sin justificación alguna. Entonces, para ver, una vez elaborado mi teoría del caso, para ver mis existencias y mis debilidades,
pido, porque es información pública, la teoría del caso del fiscal. Hasta ahora, ningún fiscal ha podido demostrar si tiene o no tiene elaborado una teoría del caso, lamentablemente. Y esta falta de coherencia y de unidad del Ministerio Público es latente en los mismos fiscales. Ustedes en la audiencia han debido ver en juicio oral, por el principio de unidad, cualquier fiscal asiste a los juicios orales, o puede asistir cualquier designado. Y lo que llevan es su cuaderno de investigación, pero no llevan los apuntes y las notas del fiscal primigenio. Entonces, el nuevo fiscal empieza a elaborar una teoría de caso coyuntural en contra del Estado. Y ahí va a adecuar su conducta en incumplimiento de la ley. Porque el Ministerio Público como tal debería presentar, los fiscales como tal deberían presentar a su inmediato superior una teoría del caso, porque están en defensa del Estado. El abogado particular obviamente se reserva para su cliente, por el principio de lealtad establecido en la ley de la abogacía, con su cliente, pero el funcionario público no debería hacerlo. Y de la misma forma, los abogados que son los abogados de CENAVI, los abogados de defensor de oficio, como primer elemento deberían presentar su teoría del caso, para que la víctima o el imputado no se encuentre en indefensión, ¿no? Ahora bien, para la defensa la norma le franquea la posibilidad de intervenir en todas las diligencias de investigación, proponiendo o haciendo investigación por su cuenta. Ustedes ven, no tiene importancia el lado derecho, simplemente es a modo demostrativo de cómo podemos armar nuestra teoría, ¿no? Mapas conceptuales, estructurados, pero debemos tener, cumpliendo dos elementos, uno cognitiva y otro operativa. La estrategia cognitiva se refiere al sentido de conocer lo que se pretende averiguar y demostrar para un eventual juicio oral. Eso es importante, queridos amigos. ¿Qué debemos averiguar y qué vamos a demostrar en el juicio? Y operativo, es decir, un esquema de crear evidencias básicas que fortalezcan una posición o debiliten la posición del abogado de la parte contraria. Luego está la fase recolectiva, ¿no? Y esto es de conocimiento general. Empezamos a recolectar todas las pruebas en base a memoriales y a requerimientos fiscales, ya sean documentales, testificales, etcétera, ¿no? Empezamos en base a nuestra teoría que fortalezca nuestra teoría. La fase depurativa. Esta fase es importante porque empezamos a ajustar nuestra hipótesis inicial. Vemos sobre cada elemento probatorio si es lícito y si es pertinente al juicio oral, ¿no? Al demostrar la culpabilidad o la inocencia de nuestro cliente. Entonces, empezamos a ver esta pertinencia a efectos de que no nos puedan objetar en un juicio oral y estemos quedando como profesionales que no hemos tenido la suficiente preparación y de prever esa preparación tiene que ver esencialmente a la preparación a los testigos, a formular un cuestionario a los testigos para que ellos puedan asumir defensa al respecto. La fase expositiva de la teoría del caso. Perdón. En un anterior cuadro les mencionaba que ahora la ley Código de Procedimiento Penal protege la ineptitud del ministerio. ¿Por qué? Ustedes recuerdan la fase intermedia, aquella fase donde podíamos excluir las pruebas que se estaban presentando. La fase intermedia ha sido suprimida. ¿Por qué? Porque el representante del Ministerio Público, el fiscal, no podía sustentar las pruebas que iba a presentar en juicio oral. Porque es el primer saneamiento que se realiza. Lamentablemente, ahí empieza a exponer
y sustentar y debatir cada prueba. Las pruebas que ahora ingresan al juicio oral, queridos amigos, en mi concepción son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque cuando presenta su acusación particular, pero con acusación fiscal, ante el juez de instrucción en lo penal, esa acusación fiscal no tiene control constitucional. ¿Y quién es el garante para que no se vulneren derechos y garantías? Es el juez de instrucción. ¿Acaso no les ha ocurrido, queridos colegas, presenta la acusación y qué es lo primero que hacen? Pasarlo al tribunal o al juez de sentencia. ¿Cuándo ha pasado control de constitucionalidad si no se vulnera ni un derecho? Y esa es una labor exclusiva del juez de instrucción. Las pruebas pueden ser ilícitas inclusive, pero legalizadas al ser remitidos a un tribunal. Va a llegar el momento en el cual podamos ver esta situación y que se destituya. Bolivia es el único país en Latinoamérica que ha suprimido la etapa intermedia de control de constitucionalidad de elección de derechos de la prueba que se presenta. México, por ejemplo, tiene un sistema amplio, inclusive de control de legalidad de la imputación formal, como medida previa a la celebración de la audiencia de medidas cautelares. Es decir, que el fiscal, al haber hecho sus investigaciones preliminares, no haya vulnerado ningún derecho. Y si lo hubiera vulnerado, tiene plazo prudencial para solucionar. Pero en Bolivia, no. Entonces, ahí decía que alguien ha manipulado la ley para evitar el control. Bien, ¿cuál ha sido ese medio? Ha sido un medio netamente político, para evitar, para ocultar o subsanar algunos ilícitos o castigar a opositores o aquel que habla en contra del anterior gobierno y no pueda sustraer un proceso de investigación. Entonces concluimos esta parte diciendo que construimos un caso a partir de los actos de investigación, recolectando evidencias del caso en la etapa investigativa propiamente dicho, depuramos las pruebas presentadas en el caso, podemos hacerlo por exclusión probatoria o también negando la legalidad de los medios probatorios cuando el fiscal presente su acusación particular, nos notifica con esa acusación y podamos negar en nuestra contestación a la acusación fiscal y particular las pruebas presentadas. Ese es el momento oportuno de mi experiencia para objetar las pruebas que pueden haber sido obtenidas en forma ilícita o que son impertinentes a la teoría del caso del contrario. Luego vamos a ir a la disposición del caso para obtener una sentencia. Ahora bien, tenemos este cuadrito que resume todo lo manifestado, ¿no? En la etapa de la investigación, construimos el caso, recolectamos las pruebas. Una etapa intermedia, depuramos las pruebas internamente y externamente y judicialmente. Y en juicio oral vamos a la exposición de todas las pruebas. Creo que ya estamos para concluir. Vamos a ver la teoría del caso y el abogado defensor. ¿Cuál es el abogado del abogado defensor? La defensa, no, reitero, en toda esta exposición he señalado que el abogado debe ser, no debe ser activo, sino proactivo. No puede escudarse en lo que señala la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Debe ser proactivo, proponer actos de investigación y demostrar la inocencia del crimen, ¿no? El abogado defensor actúa en forma retroactiva. Por ejemplo, cuando en la medida cautelar el abogado, cuando el Ministerio Público pide la preventiva de un aprendido, ¿no? Niega, se opone a todo lo que el Ministerio Público diga y la víctima. O sea, no propone, no ha hecho ningún acto investigativo, no ha propuesto ningún acto investigativo. Tampoco nuestra legislación permite que realicemos algunas actuaciones, lamentablemente, y eso es evidente. Cuando una persona está prendida,
Ministerio Público debería, esperemos que ahora con Justicia Libre y se mejore esa página que ha implementado el Ministerio Público, para que en forma digital podamos pedir requerimientos fiscales que tiendan a desvirtuar el hecho, no la autoría, el hecho. Y nuestra economía procesal para la imposición de medidas cautelares no prevé que el imputado pueda desvirtuar el hecho, sino la probabilidad de autoría. Entonces, el abogado defensor no puede ser pasivo, ¿no? Y para que se ubiquen con letras rojas, la posición activa es muy cómoda, ¿no? Ya les decía, por desconocimiento, por impericia o por improvisación. ¿Esto a qué resulta, no? Que no hay inversión de tiempo, es un ahorro de dinero, simplemente es actuar sin demostrar la inocencia o la culpabilidad de sus clientes. Ahora bien, ¿cuál es el rol del abogado? ¿Cuáles son los principios que regulan la actividad del abogado defensor en una teoría del caso? El principio de igualdad procesal, es decir, que todo aquello que le permita o le faculte la ley a la víctima, también puede hacerlo el imputado y viceversa. De la misma forma, existe el control jurisdiccional, es decir, mediante control jurisdiccional podemos evitar que una de las partes exceda en sus pretensiones de investigación. Por eso es importante conocer y tener a la mano una teoría del caso. Vamos a ver la configuración y filtro en la teoría del caso. Esta parte vamos a ver en el primer tema, el primer elemento de la teoría del delito es que debe existir esencialmente la voluntad y la exteriorización, es decir, la voluntad del imputado, del acusado, debe haber manifestado y exteriorizado su voluntad. Yo quiero matarte, yo quiero golpearte, yo quiero violar, o te voy a violar y que lo han exteriorizado. Aquí no se toma en cuenta en la conducta del agresor lo subjetivo. ¿Es complementario? Sí, pero no tanto, ni principal. Además señala que la tipicidad exige que hayan configurado el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿no? En la antijuricidad precisa para poderla pasar la ausencia de causales de justificación. ¿Cuáles son estas causales que la ley establece? La fuerza física, irresistible, movimientos reflejos o estados de inconsciencia. Por ejemplo, un movimiento reflejo es si yo toco la pared, me hago agarrar consciente y como acto reflejo doy un golpe a una persona y esa persona. Entonces, soy imputable respecto al ilícito que se me hubiera hecho, ¿no? Y hay varios eximentes de responsabilidad en el mismo Código Penal. En la culpabilidad requiere, por ejemplo, la imputabilidad o capacidad penal, el conocimiento potencial de lo antijurídico del actuar, así como la exigibilidad. En la universidad, en varios textos nos han señalado que hay 3 tipos de personas respecto a la conducta que pueden desplazar y la forma en la que deben ser juzgados, ¿no? El bonus pater familias, el mayor pater familias y el peor pater familias. El peor pater familias no tiene conciencia de los actos que realiza, es totalmente ajeno a las leyes, ¿no? Y el bonus pater familias, el común de la gente, y el mayor, como nosotros los abogados, que sí sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas para ser juzgados. Y el comportamiento para establecer la conducta en teoría tiene que ser una acción humana, no puede ser la teoría decía de personas o de actos o de hechos inanimados. ¿Cuáles son los elementos que conforman la conducta humana? Debe ser un elemento causalidad, debe haber finalidad, debe ser socialmente relevante
es inevitable, debe haber manifestación de la voluntad y obviamente debe haber abstracción jurídica. Estos elementos son esenciales para determinar dentro de la teoría del delito que ha habido conducta o que el investigado, el imputado, el acusado ha tenido la predisposición para actuar en forma lícita. Causalidad, finalidad que sea socialmente relevante, que ha sido inevitable y ha habido manifestación de voluntad y abstracción jurídica. Entonces, estos elementos nos hacen determinar que, como abogados de la víctima, que se han configurado los elementos de autoría. El agente dice, la doctrina señala que debe ser una persona humana y no fenómenos naturales. Debe exteriorizarse en la realidad, no importan las intenciones y los ánimos, lo que decía el iter criminis. Debe existir voluntad, control, dominio, dirección del acto infractor. Aquí está, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Fuerza irresistible, como en un terremoto, al salir de un edificio, por el temor que se causa, puede llegar a quitar la vida de otras personas, ¿no? Entonces, en el cuadro que hemos elaborado de las 4 columnas, vamos a los eximentes de responsabilidad. Vamos a ver el concepto de conducta. Debe existir, dice, voluntad, control, dominio, dirección del acto infractor, fuerza física irresistible, como el te decía, o movimientos de reflejos cuando una persona se hace a casar consciente, el ejemplo, estado de inconsciencia. La conducta, debemos señalar los elementos configuradores, acción, conducta, insospechabilidad, etcétera, y cuáles son los excluyentes. Este es otro cuadro para determinar el comportamiento de todo. La persona humana, debe haber una fuerza física irresistible, ¿no? Parte y contraparte, voluntad, movimientos reflejos, exteriorización, estados de inconsciencia. El segundo aspecto, respecto a la tipicidad, el ilícito penal solo puede estar establecido por una ley, el principio de legalidad. En este sentido, el tipo penal cumple las 3 funciones esenciales, ¿no? Una función seleccionadora, es decir, el comportamiento humano, el que, o la que, etc., ¿no? Una función de garantía, si me agrede mi vida, yo tengo el acceso de acudir el derecho de acudir al órgano correspondiente para protección y que mis derechos sean restaurados, ¿no? Y tiene una función motivadora general, es decir, nos regula qué cosas son buenas y qué cosas deben ser ilícitas, ¿no? Respecto a la tipicidad también, en la comprobación dice que debe haber una correspondencia exacta entre lo que el agente ha realizado y aquello que se encuentra descrito en la ley. El que matare, el que hiciere algo, entonces tiene que haber, ¿no? El juez o el tribunal que comprueba, dime el hecho y te diré el derecho. La conducta debe seguir 2 aspectos, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. El tipo objetivo es importante porque es perceptible a los sentidos. Dime el hecho, no se castiga subjetividad. Y ahí se habla de la imputación objetiva, que es otro tema que en este momento se la puede desarrollar. Y ahí hablamos de la imputación del comportamiento, creación del riesgo prohibido y la imputación objetiva del resultado. El Ministerio Público tiene esta tendencia de la imputación objetiva del resultado, no del comportamiento. Entonces, para el Ministerio Público en Bolivia es el resultado que le importa, ¿no? Y el tipo subjetivo es para determinar eximentes de responsabilidad. Dentro de este mismo tema, dentro de este mismo acápite, está el tipo, la tipicidad, el tipo doloso y el tipo culposo, que es de conocimiento general. También otro aspecto importante de tomar en cuenta es el error de tipo, ¿no? Si ese error de tipo puede ser vencible o invencible, si ese error es directo o indirecto. Un tercer aspecto importante para tomar en cuenta es el elemento de la antijuricidad. Para hacerlo breve, la antijuricidad es un acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro los intereses tutelados por el derecho.
esta conducta es contraria al derecho, ¿no? Y la antijuricidad puede ser formal, material, genérica o específica, ¿no? Es formal cuando el Código Penal establece el presupuesto hipotético, ¿no? Y material, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico por una conducta antinocente y dañosa, aunque no siempre está tipificada por los códigos penales. Por ejemplo, la mendicidad o vulnerar la cuarentena no está tipificado en el Código Penal. Generar una cuarentena sanitaria. Tenemos un vacío legal. Ese es. ¿Cuáles son los excluyentes respecto a la antijuricidad? La agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado, otra es el estado de necesidad justificante. En este aspecto desarrollamos la situación de peligro, elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento de exclusión del ejercicio legítimo o legítimo de un derecho, por ejemplo, cuando el padre castiga al niño y cumplimiento de un deber. También está la culpabilidad. No, es el último juicio de valor para establecer la presencia de un hecho punible. Si ustedes se han dado cuenta en la exposición que he realizado, la teoría del delito no es horizontal, son filtros. Entonces, este cuarto filtro determina qué cosa es punible, qué hecho humano es punible. Entonces debemos empezar a sacar como filtro, como un embudo, cosa de que podamos ver que los requisitos es la imputabilidad o capacidad penal. Si tiene anomalía psíquica, alteración de la conciencia, que sea exigible. Ahora bien, ya lo he desarrollado, la tentativa respecto a la capite, respecto a la culpabilidad, la tentativa a la consumación, dependiendo del hecho investigado, también puede ser sancionado y ser demostrado. Respecto a la autoría, a la culpabilidad del autor, hay varias, y aquí voy a hacer un poco, voy a decir, el Ministerio Público utiliza la teoría del unitario. Todos los autores que participan en un hecho son considerados autores con independencia de la importancia que tenga su colaboración en el hecho. Si son 5 los aprendidos, todos los 5 son autores materiales. Y esto no debería ser así, porque hay categorías de participación criminal, tal como lo establece la teoría del autor extendido. Dice que distingue varias modalidades de autorías, ¿no? Inclusive autor intelectual, material, mediato, inmediato, superficial, anexo y adyuvante, ¿no? En que en otras legislaciones está tutelado. Ahora bien, en una teoría del caso debemos ver los tipos de participación que tiene el autor. Y en este caso vamos a hablar de los cómplices, ¿no? Hay cómplices que tienen influencia sobre el autor y otros cómplices que tienen influencia sobre el hecho. Sobre el autor hay participación en la culpabilidad, ¿no? Se influencia al autor a cometer un ilícito penal o también apoyando una idea pecadora. Yo te voy a ayudar sobre el autor, sobre el hecho, ¿no? Suponiendo que el autor, al querer matar a una persona, no consume, sobre el hecho, él termina el hecho. Entonces, hay una participación distintiva al respecto, ¿no? Y ya conocen la instigación, la complicidad. También sobre la pena, punibilidad, existen algunos aspectos que modifican, como por ejemplo las agravantes y atenuantes. En nuestro ordenamiento jurídico no establece cuáles son las agravantes, víctimas múltiples, lo más utilizado, pero hay otras agravantes que es bueno desarrollar en base a algunos ilícitos penales específicos, y atenuantes que tienen a establecer la disminución de la pena. Ahora bien, todas estas consecuencias jurídicas tienen una consecuencia, que es el establecimiento de la pena. No, la pena es la privación o restricción de los bienes jurídicos establecidos e impuestos por el órgano jurisdiccional cuando se comete un delito. La pena debe ser
debe seguir algunos criterios de proporcionalidad entre el delito y la pena, que los jueces deben utilizar bajo el principio de la sana crítica, ¿no? Uno, ahí están desarrollados, la importancia del rango del bien jurídico protegido. Lamentablemente, entonces, hacen a un lado el bien jurídico protegido cuando interviene la prensa. Ahí no les importa cuál es el bien jurídico protegido, sino ellos ven su bien jurídico protegido a su imagen y emiten resoluciones totalmente contrarias a la ley, ¿no? La gravedad de la lesión al bien jurídico protegido, el acto social del hecho cometido, los diferentes medios de comisión del hecho punible, el grado de ejecución del hecho punible, el grado de intervención delictiva, las condiciones personales de la gente, la edad, etcétera, el comportamiento de la víctima, el comportamiento del autor después del hecho delictivo. A este respecto, nuestra economía procesal acertista no obliga a los jueces que vean cuál ha sido el comportamiento de la víctima, especialmente en delitos de la 348, cuando está prohibido, o de menores de edad también, cuando está prohibido revictimizar a la víctima. Además, el juez o el tribunal se ve limitado o se va reduciendo su accionar cuando deben emitir una pena por delitos, ya lo mente, con hechos que están en vigencia, ¿no? Y deben emitir una sanción penal a un hecho sancionado que se encuentre plenamente probado. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema? En la teoría del caso, cuando hemos analizado los hechos, debemos llegar a pensar inclusive como el juez, cuáles son los hechos que van a tender o proponer a sentenciar, por ejemplo, al diputado. Entonces, esos hechos, al pensar como juez, debemos hacerlo muy en forma primordial, para dar al juez todos los elementos suficientes para que ellos puedan tener la necesaria actuación en el caso. ¿Cómo construimos un caso? Ya para terminar, para no cansarlos, en una construcción confirmativa, explorativa y una para medida cautelar. Confirmativa, se conoce el hecho desde el primer acto, se conoce la denuncia, hay la declaración de testigos. Este es un papel confirmativo especialmente del Ministerio Público y del acusador particular, porque son ellos quienes deben demostrar un hecho. También hay un tipo de construcción explorativa que se refiere a los enunciados fácticos, a los enunciados que nos conocemos, a los hechos que conocemos, y aplicar la teoría. Generalmente esto se plasma en la denuncia o querella. Y este es el cuadro que se hace para la construcción del caso, la explorativa, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias en las cuales basamos nuestra teoría? La elaboración de los enunciados fácticos, selección de la teoría y sumir los hechos fácticos a cada elemento de teoría. Es decir, casi similar al anterior proceso. Y a la construcción de las medidas cautelares, obviamente constituir un mecanismo ideado a la protección y eficacia del proceso judicial. Es decir, es un muro que se abre para proteger al fiscal, ¿no? Los fiscales dicen, el juez lo ha detenido, yo no. Entonces, ese es un medio que también debemos empezar a desvirtuar este aspecto.